En la sesión de hoy, interpretaremos datos que se presentan en gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. Recordemos que los histogramas son gráficas que permiten representar la distribución de datos agrupados en intervalos o clases. La diferencia entre un histograma y una gráfica de barras es que el histograma representa valores continuos o múltiples valores en un intervalo. Por ello, sus barras se encuentran una junto a otra. En estas gráficas, todos los intervalos tienen el mismo ancho. Para ello, se divide el rango de los datos entre el número de intervalos. La altura es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Así que iniciemos con este tipo de representación de datos. El laboratorio de una oficina de apoyo al consumidor analizó 2 marcas de pilas alcalinas y midieron su durabilidad. En las gráficas se muestran los resultados. En las gráficas podemos observar que las pilas han sido identificadas como pilas de la marca X y pilas de la marca Y. Ahora, a partir de lo que se muestra en las gráficas, contesten las siguientes preguntas. Registren sus respuestas y compárenlas con lo que aquí les presentaremos posteriormente. Inciso A. ¿Cuántas pilas de la marca X duraron más de 470 minutos, pero menos o igual que 490 minutos? Inciso B. ¿Cuántas pilas de la marca X duraron más de 410 minutos, pero menos o igual que 450 minutos? Inciso C. ¿En qué intervalo hay más pilas de la marca X? ¿Cuántas pilas hay en ese intervalo? Inciso D. ¿En qué intervalo de duración hay más pilas de la marca Y? ¿Cuántas pilas hay en este intervalo? Inciso E. ¿En qué intervalo de durabilidad se tiene la misma cantidad de pilas para ambas marcas? Inciso F. Si las 2 marcas tienen el mismo precio, ¿qué marca conviene comprar? ¿Por qué? Interpretemos la información presentada en el histograma y respondamos los cuestionamientos. El histograma nos indica las pruebas de durabilidad que se realizaron a una muestra de pilas de la marca X. Interpretemos los datos del histograma. En el eje horizontal se muestra que la durabilidad de esas pilas fue de 370 a 490 minutos, es decir, que el rango fue de 120 minutos. Estos datos se dividieron en 6 intervalos, cada uno de 20 minutos, los cuales representan el tiempo de durabilidad de las pilas. En el eje vertical se representa la frecuencia absoluta o frecuencia, es decir, la cantidad de pilas que duraron el tiempo indicado en cada intervalo. En el histograma podemos observar que al intervalo de 370 a 390 minutos le corresponde una frecuencia de 6. Esto quiere decir que 6 pilas tuvieron una duración de 370 a 390 minutos en esa prueba. Esta información es posible representarla en una tabla, como se muestra para el primer intervalo. Continuemos con el análisis del histograma para completar la tabla. En el intervalo de 390 a 410 minutos hay una frecuencia de 14. Esto quiere decir que 14 pilas mostraron una durabilidad mayor a 390 minutos, pero menor o igual que 410 minutos. Recordemos que como el 390 ya se contó en el intervalo anterior, por lo tanto, ya no se cuenta en este. Lo mismo ocurre en el resto de intervalos. Al intervalo de 410 a 430 minutos le corresponde una frecuencia de 28, o sea que 28 pilas tuvieron una durabilidad mayor a 410 minutos, pero menor o igual que 430 minutos en esa prueba. Para el caso del intervalo de 430 a 450 minutos, identificamos una frecuencia de 26 pilas.
Esto quiere decir que en esa prueba, 26 pilas de la marca X tuvieron una durabilidad mayor a 430 minutos, pero menor o igual que 450 minutos. En el intervalo de 450 a 470 minutos se identifica una frecuencia de 20 pilas, por lo que podemos afirmar que 20 pilas de esta marca tuvieron una durabilidad mayor a 450, pero menor o igual que 470 minutos en esa prueba. Finalmente, en el intervalo de 470 a 490 minutos, identificamos una frecuencia de 4 pilas. Es decir, 4 pilas de la marca X tuvieron una durabilidad mayor a 470 minutos, pero menor o igual que 490 minutos en dicha prueba. Ahora, hemos concentrado la información del histograma en la tabla, ya que hemos interpretado la información del histograma y organizado en la tabla. Respondamos las preguntas planteadas al inicio de la situación problema. ¿Cuántas pilas de la marca X duraron más de 470 minutos, pero menos o igual que 490 minutos? En el sexto intervalo, de 470 a 490 minutos, se tiene una frecuencia de 4, valor que representa la cantidad de pilas. Por lo tanto, 4 pilas de la marca X duraron más de 470 minutos, pero menos o igual que 490 minutos. ¿Por qué piensan que la frecuencia de este intervalo es 4? Una posible suposición que se puede hacer es que estas pilas no están diseñadas para trabajar tiempos de más de 470 minutos. Continuemos. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántas pilas de la marca X duraron más de 410 minutos, pero menos o igual que 450 minutos? Observemos que entre 410 y 450 minutos hay dos intervalos. El primer intervalo, que es de 410 a 430 minutos, tiene una frecuencia de 28, por lo que afirmamos que 28 pilas duraron más de 410 minutos, pero menos o igual que 430 minutos. Para el segundo intervalo, de 430 a 450 minutos, la frecuencia es de 26 y afirmamos que 26 pilas duraron más de 430 minutos, pero menos o igual que 450 minutos. Entonces, la suma de las 28 pilas del intervalo de 410 a 430 minutos más las 26 pilas del intervalo de 430 a 450 minutos, que es igual a 54, nos permite afirmar que 54 pilas de la marca X duraron más de 410 minutos, pero menos o igual que 450 minutos. Registren estos valores que serán de utilidad para responder la última pregunta. Vamos ahora a contestar las siguientes preguntas. ¿En qué intervalo hay más pilas de la marca X? En el tercer intervalo, es decir, de 410 a 430 minutos. Esto lo observamos en la barra amarilla, al ser esta la de mayor altura. ¿Cuántas pilas hay en ese intervalo? Una cantidad de 28 pilas. Podemos considerar que, por ser la mayor cantidad de pilas en la prueba, la pila está diseñada para trabajar en un intervalo de 410 a 430 minutos y que este tiempo es lo que esperaríamos que durara una pila de esta marca. Ahora analicemos e interpretemos el histograma de las pilas de marca Y, ya que a esta marca se refiere la siguiente pregunta. De igual manera, el histograma nos indica la durabilidad de las pilas, pero ahora de la marca Y. Ahora, para este tipo de pilas, en el eje horizontal se tiene un rango de 380 a 480 minutos, es decir, que son 100 minutos de duración
entre el tiempo mínimo y el máximo que duraron esas pilas. Se han agrupado los datos en 5 intervalos, cada uno con 20 minutos. De igual manera, en el eje vertical tenemos la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de pilas que duraron el tiempo indicado en cada intervalo. La información de este histograma podemos organizarla también en una tabla. La primera columna corresponde a los intervalos en minutos y la segunda columna a la frecuencia absoluta. Así vemos que el intervalo de 380 a 400 minutos tiene una frecuencia de 10, lo que quiere decir que 10 pilas tuvieron una durabilidad entre 380 y 400 minutos. Para el segundo intervalo, de 400 a 420 minutos, se observa una frecuencia de 24, lo que indica que 24 pilas duraron más de 400 minutos, pero menos o igual que 420 minutos en esa prueba. En cuanto al intervalo de 420 a 440 minutos, existe una frecuencia de 30, lo que nos permite afirmar que 30 pilas tuvieron una duración mayor a 420 minutos, pero menor o igual que 440 minutos en la prueba. Con respecto al intervalo de 440 a 460 minutos, se tiene una frecuencia de 26. De ahí que podamos decir que 26 pilas tuvieron una durabilidad mayor a 440 minutos, pero menor o igual a 460 minutos en la prueba. Para el caso del intervalo de 460 a 480 minutos, se presenta una frecuencia de 8. Esto nos permite afirmar que 8 pilas tuvieron una durabilidad mayor que 460 minutos, pero menor o igual a 480 minutos. Ya hemos interpretado los datos del histograma y los hemos organizado en una tabla. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué intervalo de duración hay más pilas de la marca Y? Tanto en el histograma como en la tabla podemos observar que el tercer intervalo, de 420 a 440 minutos, es el que tiene mayor frecuencia y, en consecuencia, donde hay una mayor cantidad de pilas de esta marca. La barra de este intervalo se muestra con color amarillo en el histograma. ¿Cuántas pilas hay en ese intervalo? 30. Una pregunta más para analizar los datos. ¿Hay algún valor de frecuencia que se repita tanto para las pilas X como para las pilas Y, aunque sean intervalos diferentes? Al comparar los dos histogramas, observamos que sí, hay dos intervalos donde se tiene la misma cantidad de pilas, que son 26 pilas. Para las pilas de la marca X, esta frecuencia corresponde al intervalo de 430 a 450 minutos y para las pilas de la marca Y, esta frecuencia se registra en el intervalo de 440 a 460 minutos. Ahora, analicemos la información para decidir qué marca conviene más. Si las dos marcas tienen el mismo precio, ¿qué marca conviene comprar? ¿Por qué? Podemos ver que el tiempo de durabilidad con mayor frecuencia para la pila X se da en el intervalo de 410 a 430 minutos, mientras en el caso de la pila Y, la mayor frecuencia se presenta en el intervalo de 420 a 440 minutos. Lo anterior nos podría hacer pensar que la pila Y conviene más. Hasta este momento hemos analizado información presentada en histogramas. Ahora analicemos e interpretemos la información que se presenta en polígonos de frecuencia. Esta información será la misma de los histogramas anteriores, para rectificar o ratificar la respuesta formulada sobre la marca que más conviene adquirir. El polígono de frecuencia permite representar gráficamente información agrupada
por intervalos, con valores continuos. El polígono de frecuencia está muy relacionado con un histograma, ya que se puede construir a partir de este. Para formar el polígono, se unen los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de recta. Dichos puntos corresponden a la marca de clase de cada intervalo, como se muestra en la pantalla. Los polígonos de frecuencia empiezan y terminan en frecuencia 0. Ya que se ha construido el polígono de frecuencia, quitemos el histograma para que interpretemos esta gráfica y responder. Inciso A. ¿Qué datos se registran en el eje X y en el eje Y? Inciso B. ¿Cuántas pilas de la marca X se analizaron para medir su durabilidad? Inciso C. ¿Qué intervalo de tiempo tiene mayor frecuencia? Registren sus respuestas y compárenlas con lo que a continuación mostraremos. ¿Listas? ¿Listos? Continuemos y respondamos la primera y segunda pregunta. ¿Qué datos se registran en el eje X y en el eje Y? Los datos que se registran en el eje X es el tiempo de durabilidad de las pilas, mostrando el punto medio o marca de clase de cada intervalo, así como el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. Por lo tanto, tenemos 370 minutos, 380 minutos, 400 minutos, 420 minutos, 440 minutos, 460 minutos, 480 minutos, 490 minutos. En el eje Y tenemos la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de pilas, de acuerdo a su durabilidad en la prueba. Muy bien, ahora respondamos cuántas pilas de la marca X se analizaron para medir su durabilidad. En el polígono de frecuencia aparecen, sobre cada marca de clase, la frecuencia para el intervalo de cada una de estas marcas. Así que sumamos esos valores, es decir, 6 más 14 más 28 más 26 más 20 más 4, lo que resulta 98. Este valor representa la cantidad de pilas de la marca X, que se analizaron para medir su durabilidad. Continuemos. ¿Qué intervalo de tiempo tiene mayor frecuencia? El punto de mayor altura corresponde a la frecuencia 28, que es la mayor. Este valor de la frecuencia corresponde a la marca de clase 420, que corresponde al intervalo de 410 a 430 minutos. Por lo tanto, afirmamos que el intervalo de tiempo 410 a 430 minutos es el de mayor frecuencia y que es donde se presenta la mayor cantidad de pilas con esa durabilidad. Una pregunta más. ¿Cuál es el intervalo de tiempo donde se presenta la menor frecuencia de pilas? La menor frecuencia es 4 y esta corresponde al intervalo de 470 a 490 minutos. Esto indica que solamente 4 pilas tuvieron una duración de más de 470 minutos, pero menos o igual que 490 minutos en la prueba. Ahora, analicemos el polígono de frecuencias de las pilas marca Y. ¿Cuántas pilas de la marca Y se analizaron para medir su durabilidad? En el polígono de frecuencia aparecen, sobre cada marca de clase, la frecuencia para el intervalo de cada una de esas marcas. Así que sumamos esos valores, es decir, 10 más 24 más 30 más 26 más 8, lo que resulta 98. Este valor representa la cantidad de pilas de la marca Y que se analizaron para medir su durabilidad. También podemos afirmar que se analizó la misma cantidad de pilas de la marca X. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, ahora interpretemos las gráficas de línea. Las gráficas de línea son útiles para darnos una noción de cómo son los cambios de una variable respecto a otra, generalmente el tiempo. Una de las diferencias de este gráfico respecto al polígono de frecuencias es que las gráficas de línea
no se reducen a contar las frecuencias, sino que representa los valores de una situación respecto al tiempo. Para interpretar la gráfica de líneas, respondamos: ¿en qué intervalo de tiempo se registró la mayor cantidad de pilas de la marca X con esa durabilidad? ¿En qué intervalo de tiempo se registró la menor cantidad de pilas de la marca X con esa durabilidad? ¿Por qué se registra la menor cantidad de pilas en el primer y último intervalo de la prueba de durabilidad? En esta gráfica de líneas, para el eje horizontal, se considera la marca de clase de cada intervalo para las pilas de la marca X. Por lo tanto, la mayor duración que se registró de las pilas en la prueba fue de 490 minutos, ya que este es el límite superior del último intervalo. Y la menor duración fue de 370 minutos, ya que ese es el límite inferior del primer intervalo. En el eje Y se muestra la frecuencia absoluta. Respondamos: ¿en qué intervalo de tiempo se registró la mayor frecuencia de pilas de la marca X con esa durabilidad? De acuerdo con la gráfica, a los 420 minutos se registra la mayor cantidad de pilas con esa durabilidad, con 28 de ellas. Esa marca de clase corresponde al intervalo de 410 a 430 minutos. Ahora, ¿en qué intervalo de tiempo se registró la menor cantidad de pilas de la marca X con esa durabilidad? En la gráfica se observa que la menor frecuencia es 4 y esta corresponde al intervalo de 470 a 490 minutos, donde la marca de clase es 480. Por eso podemos decir que la menor durabilidad de las pilas fue de más de 470 minutos, pero menos igual que 490 minutos. Continuemos respondiendo. ¿Por qué se registra la menor cantidad de pilas en el primero y último intervalo de la prueba de durabilidad? Las frecuencias menores se presentan en los intervalos de 370 a 390 minutos y de 470 a 490 minutos. Algo que podríamos pensar es que las pilas están diseñadas para operar alrededor de 420 a 460 minutos. Por lo tanto, se espera que pocas pilas duren menos de 420 minutos y también pocas lo hagan más de 460 minutos. Ahora, analicemos la gráfica de líneas para las pilas de la marca Y. En la gráfica de líneas, para el eje horizontal, de la misma manera, se consideran la marca de clase de cada intervalo. Y en el eje Y, la cantidad de pilas, o en otras palabras, la frecuencia absoluta. Respondamos: ¿en qué intervalo de tiempo se registró la mayor cantidad de pilas de la marca Y con esa durabilidad? De acuerdo con la gráfica, a los 430 minutos se registra la mayor cantidad de pilas, con 30 pilas. Esto corresponde al intervalo de 420 a 440 minutos. Continuamos con las pilas de la marca Y. ¿En qué intervalo de tiempo se registró la menor cantidad de pilas de la marca Y con esa durabilidad? Vemos que la menor frecuencia registrada es 8, que corresponde a la marca de clase 470, por lo que podemos decir que la durabilidad con menor frecuencia para estas pilas fue entre los 460 y 480 minutos. ¿Por qué se registra la menor cantidad de pilas en el primero y último intervalo de la prueba de durabilidad? Las frecuencias menores se presentan en los intervalos de 380 a 400 minutos y de 460 a 480 minutos. Algo que podríamos pensar es que las pilas están diseñadas para operar alrededor de 410 a 450 minutos. Por lo tanto, se espera que pocas pilas duren menos de 410 minutos y también pocas lo hagan más de 450 minutos. Integremos la duración en minutos
y la cantidad de pilas de las dos marcas en una sola gráfica de líneas y respondamos: ¿en qué intervalo de tiempo se da la mayor frecuencia? ¿En qué intervalo de tiempo las dos marcas presentan la misma frecuencia? En la gráfica se muestran los resultados de ambas marcas de pilas. ¿En qué intervalo de tiempo está la mayor cantidad de pilas? De acuerdo con la gráfica, la mayor cantidad de pilas de ambas marcas presentan una durabilidad entre 420 y 430 minutos, con 58 pilas. Continuemos con la misma gráfica de líneas. ¿En qué intervalo de tiempo las dos marcas presentan la misma frecuencia? En el intervalo de 440 a 450 minutos con 26 pilas. En conclusión, pareciera que ambas marcas pueden ser convenientes, ya que el mayor número de pilas están dentro del intervalo de tiempo entre 420 y 430 minutos, y en el intervalo de 440 a 450 minutos presenta la misma cantidad de pilas, con 26. Sin embargo, anteriormente vimos que en el intervalo de 420 a 440 minutos de duración está la mayor cantidad de pilas de la marca Y. Por eso, podríamos pensar que esta marca es más conveniente, ya que muestra un mejor rendimiento. Apliquemos lo aprendido y resolvamos. En la gráfica se muestra el aumento de hogares con conexión a Internet en México de 2010 a 2017. ¿Cuál fue el aumento en hogares con Internet de 2010 a 2017? Alumnas y alumnos, elijan su respuesta entre las siguientes opciones. Inciso A, 6.5 millones. Inciso B, 9.4 millones. Inciso C, 10.4 millones. Inciso D, 11.1 millones. La respuesta correcta es el inciso D, es decir, que el aumento de hogares con Internet de 2010 a 2017 es de 11.1 millones, ya que este número es la diferencia de 17.4 millones de hogares con Internet en 2017 menos 6.3 millones de hogares con Internet en 2010. De esta manera, nos acercamos al final de la sesión. Durante la sesión de hoy, interpretamos datos de histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea, herramientas gráficas que nos permiten leer rápidamente diversa información para tomar decisiones más informadas. Les pido que busquen gráficos como los que trabajamos en esta sesión en diversas fuentes y anoten 2 conclusiones que puedan obtener de cada una. También recuerden compartir sus conclusiones y dudas con sus compañeras y compañeros, así como con sus docentes en sus clases a distancia. Hasta la próxima.